Ahora, ¿qué músculos encontramos en esta zona del muslo? Ya. Aquí igual, a la izquierda están viendo en la vista anterior, los músculos superficiales. Al medio están viendo los músculos profundos, ¿sí?, del muslo. Y a la derecha están viendo los músculos de la visión en una vista posterior. Entonces, las dos primeras imágenes corresponden a los músculos superficiales del muslo. Empezamos con estos. Desde arriba. El cuadrado lumbar no es parte acá del muslo. Esto es de acá. ¿Quién es este músculo que sale de la altura de la cresta ilíaca? El músculo ilíaco, que se unía, vimos, con el psoas mayor y juntos formaban el ilio psoas. ¿Dónde se insertaba? En el trocánter menor, ¿no es cierto? Ya, vamos bajando. ¿Cuáles son estos músculos superficiales? El que está más afuera de todos es el sartorio. Este sartorio, ¿de dónde a dónde va? De la espina ilíaca anterosuperior, baja, cruza el muslo por delante y se inserta ¿dónde? Tanto en la parte condilia interna del muslo, del fémur, como en la parte tibial, sobre todo en la parte del muslo, ¿ya? ¿Qué va a generar si este músculo se contrae? Evidentemente su función, ¿qué va a ser? Una rotación, ¿no es cierto? Hacia afuera, una rotación externa. ¿Cuál es el otro músculo superficial? El tensor de la fascia lata. Tensor de la fascia lata, ¿ya? ¿Quién más es superficial? El recto femoral. El recto femoral, o recto anterior también se le llama. Ese recto femoral, ¿dónde se insertaba hacia arriba, se acuerdan? En la espina ilíaca antero-inferior. Acuérdense que el ilion tenía dos espinas anteriores, una superior, que es lo que está acá viendo inserción del sartorio, y una inferior, donde se insertaba este recto femoral. Este recto femoral es parte del cuádriceps, y si es cuádriceps tiene 4 haces. Uno de ellos es el recto. ¿Cuáles son los otros 3 haces del cuádriceps? Los bastos. Este es un basto hacia un ladito y ese es el otro basto. Basto interno y basto externo. Entonces el cuádriceps está formado por el recto al medio, el recto anterior, el basto interno, porque se va hacia la parte interna, el basto externo y nos falta uno. El basto intermedio, que está detrás del recto, por eso no se ve en esta imagen. Se llama basto intermedio, a veces le llaman también basto posterior, basto femoral posterior, diferentes nombres recibe, pero son 3 bastos: basto medial, basto lateral y basto intermedio, y a todo eso lo tapa el recto anterior. Todo eso forma el cuádriceps, y el cuádriceps se junta en un solo tendón. ¿Cuál es? Este de acá, el tendón del cuádriceps, ahí está su nombre, o tendón patelar, es el inglés de rótula, el tendón rotuliano. El cuádriceps se inserta en la rótula, ¿okay? Y la rótula, a través de un ligamento, ya no es un tendón porque no hay músculo, ¿no? Por debajo de la rótula no hay músculo, es solamente un ligamento, se inserta en la tibia, en la tuberosidad anterior de la tibia. Listo, entonces, ¿qué músculos se ven en la cara anterior del muslo? Sartorio, tensor de la fascia lata, cuádriceps. Y uno más, que sí es parte de alguna manera de los músculos superficiales, el gracilis. El gracilis es este músculo que está acá, muy superficial, muy interno superficial. Este gracilis va desde el hueso, desde el isquion hasta la parte interna, el gracilis, el músculo gracilis, que se ve mejor incluso desde la parte posterior. Un ratito ven la parte posterior, este es el gracilis. Sigue todo este recorrido, ¿ya? El gracilis. Muy bien. Pero se ve desde adelante. Muy bien. Si levantamos estos músculos superficiales, vamos a ir hacia la zona profunda. Y en la zona profunda, ¿qué músculos se ven? Los aductores. Los aductores. ¿Cuántos aductores hay? Hay 3 aductores, el grupo de los aductores. El aductor corto, que es el más cortito, ¿ven? Aductor corto.
Luego un poco más largo, el aductor largo, y luego viene un aductor un poco más posterior, más profundo incluso, que es más grande que largo. Es el aductor magno, o simplemente aductor mayor. 3 aductores: aductor corto, aductor largo y aductor mayor. ¿Y quién más se ve acá? Este musculito. Este de acá es uno de los haces de los aductores. ¿Qué función cumplen estos aductores? Aducción. Aducción. Entonces, por delante tenemos músculos flexores del muslo y extensores de la rodilla. No olviden que el cuádriceps, al jalar la rótula, ¿a quién va a terminar jalando? A la tibia. Entonces, por un lado hacen flexión del muslo, elevan el muslo, y por otro lado hacen extensión de la rodilla, ¿no es cierto? Entonces, flexores del muslo, extensores de rodilla y además aductores aproximadores del muslo. ¿Ya? Muy bien. Y en la vista posterior del muslo tenemos ya también a estos de acá, a los glúteos. El glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. ¿Se acuerdan? El glúteo mayor, que está aquí cortado, grandote, que está ahí en la imagen como glúteos máximos. ¿Dónde se insertaba el glúteo mayor? En la cresta ilíaca, hacia arriba y hacia abajo, en la línea áspera del fémur, ¿no es cierto? Y el glúteo medio y el glúteo menor, que están más profundos, ¿dónde se insertaban? En el trocánter mayor. ¿Quiénes más están? El piriforme, los gemelos, gemelo superior, gemelo inferior, el obturador, el músculo obturador, todos estos. Esto lo vimos hace un ratito, que se insertan en la tuberosidad mayor, en el trocánter mayor del fémur. Y luego, más profundo, más abajito, tenemos al bíceps femoral. Este bíceps femoral, ¿ven? Es este de acá, que tiene 2 haces principales, el bíceps. El bíceps, si bien viene desde la parte interna, termina cruzando como si fuera el sartorio adelante, hacia la parte externa, hacia la zona del peroné, hacia la parte lateral. Y por dentro, ¿quiénes están? El semimembranoso y el semitendinoso. Entonces, en la parte posterior del muslo, hacia afuera tenemos el bíceps y hacia adentro el semitendinoso y el semimembranoso. Y el gracilis, se ve uno de los bordecitos se ve, pero el gracilis es un músculo un poco más anterior. ¿Ya? Entonces, semitendinoso y semimembranoso, que se van hacia la parte tibial ya también, hacia la parte interna. Si ven este semitendinoso con el bíceps forman los bordes como de un triangulito. Y lo ponemos acá, marcador, resaltador azulito, acá. Borde del semitendinoso, borde del bíceps, y abajo los gastrocnemios, que de la pierna, que ya se están viendo un poquito, que está formando un rombo, ¿no es cierto? El rombo poplíteo o simplemente fosa poplitea. ¿Cuáles son los límites de la fosa poplitea o rombo poplíteo? El bíceps, el borde del bíceps, el borde del semitendinoso y los gastrocnemios, o simplemente los gemelos, ¿no? Muy bien, hasta ahí. Ahorita vamos a ver en rodilla eso. Listo, entonces cerramos esta parte. Por delante, para ya cerrar esto, el sartorio, el tensor de la fascia lata y el cuádriceps, ¿no? Y más profundo, los aductores. Y por detrás, principalmente el bíceps, semitendinoso y semimembranoso, que en la parte inferior forman el rombito que va a dar origen a la fosa poplitea. ¿Ya? Eso es en cuanto al muslo. Ahora, la irrigación en esta zona, nuevamente ven, la arteria femoral, ya vimos hace un ratito, la arteria ilíaca externa se convierte en femoral, da su ramita, la ramita acá, la femoral profunda, que va a dar todas sus ramas para irrigar no solo el fémur, sino también los músculos que están acá. ¿Ya? ¿De dónde viene todo esto? De la arteria femoral. En una visión posterior igual ven cómo se van las circunflejas
Ven que la medial, la circunfleja medial es la que se va por detrás. Irriga los trocánteres, irriga la cabeza por detrás. Y luego continúa la femoral profunda. ¿Ya? Y esta femoral, el tronco femoral principal, continúa. Y ven que atraviesa un agujero. Estamos viendo la zona posterior, ¿no es cierto? La arteria femoral que está yendo por delante, este músculo aductor está puesto a propósito, porque está yendo por delante de los aductores incluso. Entonces la arteria femoral continúa, y luego, en un momento, ven que atraviesa un orificio y se va hacia atrás. Ya que estamos viendo la parte posterior, estamos yendo hacia la parte posterior, hacia atrás. ¿Cómo se llama ese orificio? El hiato de los aductores. Los aductores que acabamos de ver hace un ratito, estos de acá de la línea, esos músculos profundos, forman un canal que se llama el canal de Hunter. Ahí por dentro forman una especie de túnel que se denomina el canal de Hunter, que es un canal como una vaina por donde pasa la arteria femoral. ¿Ya? Pero en la parte más distal del canal de Hunter hay un orificio, y por ese orificio pasa de una zona anterior a una zona posterior. Ese orificio se llama el agujero de los obturadores, el agujero de los aductores, perdón, el agujero de los aductores. En la imagen de acá lo tienen bien claro. Entonces, ¿por dónde pasa la arteria femoral? Por el hiato o agujero de los aductores, y por ahí de anterior pasa a posterior. Y al convertirse en posterior, se va a convertir en la arteria poplitea de la rodilla. ¿Ya? Listo. Acá notan, ¿no? Como la arteria femoral se está yendo, la femoral se va hacia atrás, haciéndose posterior, convirtiéndose después ahí, por detrás de la rodilla en la arteria poplitea. ¿Ya? Muy bien. En un ratito vamos a ver lo de las tibiales, anterior y posterior y demás. ¿Ya? Listo. Ahí está. Como la arteria femoral, que estaba hacia adelante, se va hacia atrás y forma la poplitea. ¿Ya? Y la poplitea, cuando continúa, más abajo, va a formar la tibial posterior. Si está por detrás, es la tibial posterior. ¿Ya? La tibial posterior. Que da sus ramas peroneales y demás.